Estamos empezando una serie de estudios. El día de hoy es el primero. Las 2 semanas pasadas estuvimos hablando de la fe. Y antes de la fe viene la gracia. La gracia es el poder de Dios que es puesto en el individuo para que él con esa gracia tenga fe, y con esa fe viene la salvación. ¿Sí? Entonces es importante que entendamos este concepto de la gracia, y vamos a estar viendo una serie de estudios sobre la gracia. El estudio del día de hoy, yo lo llamo gracia 1, porque van a ser muchos, es el número 1, pero es maravillado por la gracia. Maravillado por la gracia. Ese es el estudio que vamos a ver el día de hoy. Vamos a orar para que Dios nos dé una bonita enseñanza para nuestro corazón y alimento para nuestra alma. Señor, te damos gracias, te damos muchas gracias por el gran privilegio que tenemos de poder escuchar de tu palabra, doctrina bíblica que entra en nuestro corazón poderosamente y nos limpia, nos eleva, nos da fuerza para las situaciones de la vida diaria aquí en nuestra vida terrenal, y además una comunión contigo, sabiendo que pronto tendremos una comunión extrema allá en el cielo contigo. Todos los que hemos recibido a Cristo como el Salvador y dueño de nuestra vida. Bendícenos en este estudio. Gracias por las personas que se han conectado. Ojalá todas tengan la oportunidad de conectarse y que puedan gozar de este maravilloso estudio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Maravillado por la gracia de Dios. Y sí, es sorprendente, es realmente una maravilla, un milagro que Dios extienda su gracia hacia el hombre. Y vamos nosotros a empezar a explicar qué es esto de la gracia. El versículo de esta plática, maravillado por la gracia, es Génesis 3:21. Génesis 3:21, que dice lo siguiente. Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahorita vamos a explicar bien de qué se trata eso. La gracia de Dios es espectacularmente maravillosa, algo que trasciende y nos tiene plasmados. Es más grandiosa, es mucho más grandiosa que todo lo que vemos de la creación de Dios en el universo, y ya es decir mucho. También es más grandiosa que todo lo que vemos en el microcosmos. Cuando nosotros pensamos en los neutrones y protones y electrones y las células y todo lo que realmente compone este universo de Dios, son una obra realmente sorprendente. Cuando vemos la naturaleza, el sol, las estrellas, los animales, el agua, todo es maravillosamente sorprendente. Pero
la gracia de Dios ciertamente lo es mucho, mucho más. Lo que pasa es que no sabemos nada de ella. No entendemos qué es eso de la gracia de Dios. Y es una palabra que vemos mucho en la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento. Casi todas o todas las cartas de Pablo empiezan con esta palabra gracia. Por ejemplo, podemos tomar cualquiera de sus cartas aquí en Gálatas, déjame ver. Pablo, Gálatas 1:1, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el siguiente libro, que es el libro de Efesios, Pablo, Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, la gracia de Dios. No sabemos nada de ella o sencillamente la menospreciamos como algo muy usado, muy viejo, un cliché que pues siempre se menciona, pero que no tiene gran profundidad. La gracia de Dios es más necesaria que la salud física del hombre. Es más necesaria que el empleo, el dinero, el autoestima o el amor humano. Vamos en este estudio a empezar a explicar, tomará muchos estudios. Es un tema muy profundo. Veamos por qué es tan sorprendente, por qué es tan maravillosa la gracia. Inclusive, pues hay una muy famosa canción del siglo XVI, XVII, maravillosa gracia o sorprendente gracia, que la compuso este traficante de esclavos, John Newton, cuando se convirtió y empezó a predicar poderosamente después de haber sido un terrible traficante de esclavos, y llegó a ser, todavía lo es, una canción muy, muy conocida, muy popular. Tú la puedes encontrar en la página vieja, porque la página nueva todavía no tiene la pestaña de música, y busca ahí sorprendente gracia y escucha la letra de esa melodía. La gracia aparece desde el principio de la Biblia. En las primeras páginas de Génesis, nosotros encontramos la gracia de Dios y se extiende por toda este libro, por toda la Biblia. Dios, que creó a Adán y Eva, los puso en un lugar perfecto para tener una perfecta relación con ellos. Génesis capítulo 1, 27 y 28. Génesis capítulo 1, 27 y 28. Génesis capítulo 1, 27 y 28.
Y creó Dios al hombre a su imagen y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Inclusive el versículo anterior, el 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y entonces al principio ahí teníamos a Adán y Eva teniendo una comunión intensa, profunda y perfecta con Dios, en donde había un diálogo permanente con el Creador. Pero Dios, en medio de este lugar tan perfecto en donde estaban Adán y Eva, les puso una muy pequeña limitante. Y digo muy pequeña limitante porque si tú ves la limitación, realmente es insignificante. ¿Cuántos árboles habría en el lugar donde estaban Adán y Eva? Y les dijo allí en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Dios quería que el hombre buscara a Dios, obedeciera a Dios y lo tomara como el Señor absoluto de su vida. Y por eso les puso una sola limitante. Adán y Eva, Adán no tenía que trabajar, todo era perfecto, no había nada, era la era de la inocencia, inclusive no podían pensar mal. Pero, aquí está el gran pero de la historia humana. Adán se rebeló contra Dios porque no quiso tener límites en lo que podía hacer ni tener ninguna autoridad sobre él. Molestó a Adán mucho que Dios les mandara una prohibición. Ahora, Adán no fue engañado como Eva, sino que él comió del fruto de ese árbol prohibido por su propio deseo de independencia y de desobediencia. Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis 3, 6 dice, Génesis 3, 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí no vemos ninguna resistencia del marido a la invitación de su mujer. Él ya tenía deseos de independencia y de rebelión.
Eva no fue tan rebelde, la verdad, aunque también pecó al desobedecer a Dios. Ella también violó la ley que tenía Dios en ese momento. Ella fue engañada por el diablo, pero Adán no fue engañado por el diablo. Adán comió por su propia muy exclusiva voluntad. Génesis 3, 4 y 5. Génesis 3, 4 y 5. Bueno, podemos leer desde el 2 o desde el 1 para saber bien el diálogo. Pero la serpiente era astuta, Génesis 3, 1, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso no dijo Dios. Dios dijo que no comieran de un árbol. Y muchas veces nosotros somos embaucados y engañados porque se nos está presentando algo que no es, para confundirnos. Versículo 2. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ella contesta y corrige a la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, eso no es cierto, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el mal y el mal y el bien. Realmente siempre la mentira va acompañada de algo de verdad para que de alguna manera seamos confundidos. Sabe Dios que el día que comáis de ese árbol serán abiertos vuestros ojos. Eso es verdad. Seréis como Dios. Eso no es verdad. Sabiendo el bien y el mal. Sí vas a saber lo que es ahora el mal. Sí, así es. El padre de mentira, Satanás, conforme a Juan 8:44, que es el padre de mentira, todo lo que él dice es mentira. Siempre está tratando de engañarnos, confundirnos con medias verdades en donde se encuentra la mentira. Es posible que a Adán sí le atrajo algo que dijo la serpiente: seréis como Dios. Él quería ser como Dios. Pero por favor, Adán, tienes todo. No hay enfermedad, no hay problemas de salud, no hay problemas de alimento, de sostén, no hay problemas de tormentas y de grandes temores que podría haber en el huerto. Todo era perfecto. Tú tenías todo, inclusive tenías el gran privilegio de comunión directa, constante con Dios. Deberías estar muy, muy satisfecho, pero no fue así el caso. Él empezó a ver lo que no tenía, no todo lo que ya tenía. Y qué terrible en nuestra caminar diario que muchas veces ponemos los ojos en lo que no tenemos. Y hay una gran insatisfacción por no tener aquello que deberíamos de tener. Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué no me lo das? Y no nos fijamos, ignoramos todo lo que sí tenemos, que es muchísimo. Tú que me estás oyendo el día de hoy, tienes una gran lista de cosas de las cuales tú podrías estarle agradeciendo a Dios. Cosas que Dios te ha dado a ti y que
son maravillosas, pero como ya las tienes todos los días, las ignoras y las menosprecias y pones tus ojos en las cosas que no tienes. Y eres muy infeliz porque todavía te falta aquello que de alguna manera has sido tentado, porque ya no es una necesidad, es un deseo. Y ese deseo lo has hecho necesidad. Y quieres tener eso y estás insatisfecho. Eso es lo que tenía ahora Adán. La tentación del diablo, muy eficaz, sigue siendo muy eficaz el día de hoy. Él hace lo mismo, el diablo hace lo mismo contigo y conmigo, así como lo hizo allá atrás con Adán. Vemos que fue lo que le dijo el diablo. Número 1, Dios no es tan bueno, No, Dios para nada es tan bueno, o no nos limitaría en nuestros deseos. O sea, ¿por qué Dios no quiere que nosotros seamos felices? ¿Por qué no puedo tener aquello que tanto deseo? Cuando en realidad es algo que se me ha impuesto para que yo lo vea como una necesidad para mi bienestar. Dios no es bueno, Dios no es bueno. Número 2, Dios miente. Dios miente. Sus motivos son egoístas y hasta malos. Él no quiere que tú comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque serás como Dios. Y Él no quiere eso. Él quiere ocupar el único lugar. Es egoísta. Es malo. No quiere que tú subas a otro nivel superior. Esa es otra gran mentira de Satanás. Y número 3, Dios no quiere mi satisfacción. Estoy insatisfecho. No estoy teniendo lo que yo debo tener, porque ahora es una exigencia. Yo tengo derecho a tener aquellas cosas que tú no me estás dando. ¿Por qué no puedo tener lo que quiero? ¿Por qué no puedo tener lo que quiero cuando quiero? Y viene una gran insatisfacción en donde me empiezo a quejar de Dios y veo a un Dios muy diferente, como ya Adán también lo estaba haciendo. Gran situación. En realidad fue un pecado tan grande que destruyó toda la humanidad. Yo soy Adán, tú eres Adán, y estamos haciendo lo mismo que Adán hizo en esa decisión terrible de comer del árbol prohibido. Bueno, pues el juicio de Dios vino rápidamente sobre Adán y lo confrontó, porque lo que había hecho era muy grave. Lo vemos aquí en Génesis, en el capítulo 3. Génesis capítulo 3. Bueno, porque el versículo de Génesis 3:7 nos dice que hay una cosa que sí se cumplió en lo que dijo Satanás. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y de Eva, y conocieron que estaban desnudos. Se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ya tenían culpabilidad y no podían más estar desnudos. Lo habían ya estado por mucho tiempo, ni se habían dado cuenta que estaban desnudos. Yo me acuerdo con mis propios hijos, cuando tenían 1, 2, quizás hasta 3 años, en donde pues corrían por toda la casa desnudos después de bañarse, y llegaban visitas o lo que sea,
y no había ningún problema. Ni siquiera sabían que estaban desnudos. Pero ellos inmediatamente después de pecar, supieron, reconocieron que estaban desnudos y hicieron algo al respecto. Cosieron hojas de higuera para taparse. Y bueno, Dios, que ya sabía lo que había pasado, a Dios no se le escapa realmente nada. Dice aquí el versículo 8, oyeron la voz del huerto, oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Nunca se habían escondido, nunca había habido ningún problema, inclusive había gozo, había alegría cuando podían ellos tener una comunión directa con Dios. En esta ocasión ellos van y se esconden de Jehová Dios. Algo muy importante ha cambiado. Hay culpabilidad y no queremos tener un encuentro con Dios. Nos pasa a nosotros que no queremos leer la Biblia, no queremos ir a los estudios, empezamos a quejarnos de Dios, nos escondemos de Dios, como si alguien se pudiera esconder de Dios. Salmo 139, Salmo 139, Salmo 139, versículo 7, Salmo 139, 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde oiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, en el sepulcro, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No podemos escondernos de Dios, pero lo que pasa aquí es que ellos ya no estaban pensando bien, ya se les había descompuesto su mente y pensaban que podían esconderse de Dios. Volvemos a Génesis, lo que estamos leyendo, capítulo 3, en el versículo 8. Y en el versículo 9 de Génesis 3 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Bueno, yo creo que Dios estaba muy preocupado, estaba buscando para tener comunión con Adán y no lo encontraba. Estaba desesperado Dios porque no podía encontrar a Adán, y con tantos árboles y todo eso, pues quién sabe dónde estaba, y el pobre Dios inclusive estaba angustiado de no poder encontrar a Adán. No, ¿verdad? Dios perfectamente sabía dónde estaba Adán. Entonces, ¿por qué le pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Le pregunta porque el que no sabe dónde está Adán es Adán. Ya está totalmente confundido, ya ha tenido un problema gravísimo en tu mente, al punto de que piensa que puede esconderse de Dios. De Dios nadie se esconde. Y entonces nos pregunta, ¿por qué te escondes, Carlos? ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Y ya sabía, él sabía la respuesta, no tenía ni qué preguntar, pero quería tener un diálogo con Adán para ver cómo Adán iba a contestar.
Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 10. Adán respondió, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué tienes miedo, Adán? ¿Por qué te escondes de mí? Y Dios le dijo, versículo 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Nunca habías tenido ningún problema. ¿Y ahora qué es lo que ha pasado que le pones tanta importancia al hecho de que estás desnudo y te vistes con hojas de higuera? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Dios sabía que Adán ya había comido del árbol que Dios había ordenado no comiese, pero quería oír a detalle la contestación de Adán. Claro que Adán, avergonzado y humillado: perdóname Dios, realmente soy un malvado, un pequeño mandato me das y no puedo ni con eso. Ahora veo qué fácil es que yo me rebele contra ti. ¿Eso fue lo que dijo Adán? Vemos que no es así. Esa no fue la respuesta de Adán. La respuesta de Adán la vemos en el versículo siguiente, que es Génesis capítulo 3, versículo 12. El hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Bueno, es una acusación tremenda, gravísima. La culpa es tuya, Dios. La mujer que tú me diste, si no me la hubieras dado, no hubiera pasado nada. La culpa es tuya. Bueno, y luego de una vez, por si la primera no pega, pues la segunda: la mujer que tú me diste, ella es la culpable. Pero realmente Dios está, Adán está acusando a Dios. Terrible, realmente una gran blasfemia. Bueno, vemos aquí que la mujer va a tener una pequeña ventaja, una mejor excusa, pero bueno, hizo lo mismo. Aquí en el versículo 13 Dios dice: perfecto, entonces tú dices que la mujer, bueno, pues vamos a hablar con ella. Y en el versículo 13 Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ella ya no está acusando a Dios, ella está acusando a la serpiente. Pero no es lo que quería Dios. Dios quería que ellos admitieran su pecado, admitieran que ellos habían desobedecido a Dios independientemente de las circunstancias que los rodearen. ¿Sí? Bueno, Dios no aceptó esa excusa y les pronunció juicio. El pecado siempre te alcanzará. Números 23, 32. Ten de cierto que el pecado siempre te alcanzará tarde o temprano. Y entonces Dios tiene que decirles lo que va a pasar, de la maravillosa situación que tienen en el huerto a lo que ahora van a enfrentar. Versículo 14. Jehová dijo a la serpiente: a los tres les va a traer una maldición. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer,
entre su simiente, su descendiente, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, eso fue a la serpiente, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con dolor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios da la gran maldición a los tres. Tremendo ante lo que habían tenido de una manera tan maravillosa, tan privilegiada. Proverbios capítulo 19, versículo 3. Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19, versículo 3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la gente echarle la culpa a Dios? Yo hago con mi vida un verdadero desastre y después, cuando estoy totalmente acorralado por el resultado de mis decisiones, me echo contra Dios. Dios, ¿por qué permites estas cosas? Mira nada más lo que me está pasando y tú no haces nada. Le echan la culpa a Dios. Igual que Adán. ¿Sí? Dios pronunció sufrimiento y también pronunció lo que ya había predestinado y anunciado perfectamente en caso de desobediencia, la muerte física. La muerte física y la verdaderamente, bueno, pues tú sabes algo de la muerte física. Tú sabes lo que es ir al funeral de esta persona que nunca más la verás porque ya está muerta. Tú sabes que hay que enterrarla de inmediato. No tomaría mucho tiempo en donde este cuerpo que tanto ha tenido el privilegio de perfumes y aromáticas y jabón y todo lo que le das al cuerpo, ese cuerpo se va a pudrir en 2 o 3 días. Hay que deshacerse de él, enterrarlo, deshacernos de ese cuerpo por la terrible consecuencia de la muerte. Y además, todos inevitablemente morirán. Es la única cosa absolutamente certera que tenemos como consecuencia de nuestra desobediencia a Dios. La paga del pecado es la muerte. Y tú ves cómo tu cuerpo se va debilitando. Ya no es el cuerpo que tenías cuando eras de 20 años de edad. Y luego como en 40, pues tú ves el deterioro, y 60 y 80. Y ves las fotos y algo muy, muy sorprendente está pasando ante la realidad de que pronto ese cuerpo habrá que tirarlo porque no sirve. Y el hombre no puede hacer nada contra eso. No existe la fuente de la juventud. No hay manera de evitar la muerte. Es la gran maldición de Dios al hombre. Pero aquí es donde
Porque tú me dirás, bueno, pues está bien toda esta historia, pero ¿dónde está el tema de esta plática? ¿Dónde podemos ver entonces lo sorprendente de la gracia de Dios? Y es que aquí empieza cómo Dios extiende su misericordia, extiende su maravillosa gracia a Adán y Eva. Vamos a ver tres cosas en donde vamos a empezar a ver la gracia de Dios. Número uno, Adán y Eva no murieron inmediatamente. El versículo estaba muy claro ahí en Génesis capítulo 2, versículo 17. Génesis capítulo 2, versículo 17, que ya lo leímos. Dice así: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán y Eva debieron haber sido fulminantemente muertos ese día que ellos comieron, porque esa era la consecuencia de su desobediencia. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios ya les había advertido que la paga del pecado es la muerte. Y bueno, sí murieron espiritualmente, lo vemos en sus respuestas con Dios cuando Dios los enfrenta a su pecado. Y ellos no están contestando espiritualmente bien. Está muy mal todo aquello que vemos de respuesta de la mujer y el hombre para con Dios. Pero debieron también haber muerto físicamente, solo murieron espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios extendió su gracia común para que ellos tuvieran tiempo de arrepentirse y asirse de un Salvador. Dios les iba a extender un periodo de gracia para que ellos recapacitaran y finalmente pidieran perdón y fueran perdonados por el pecado cometido, en la esperanza de un Salvador futuro. Es más, Dios en medio de estas maldiciones que está pronunciando contra Adán y Eva, ahí también vemos la gran promesa de un Salvador. Lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Vamos a leerlo. Dice así, Génesis capítulo 3, versículo 15. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido. Versículo Génesis 3:15, fue el anterior. Pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente, y la mujer. Y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente de la mujer. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de Satanás, quien ha poseído a la serpiente para tentar a Eva. Y le dice, la simiente de la mujer, que es el Mesías que vendrá a través de una mujer, te aplastará la cabeza. Mientras que tú, pues sí, le infligirás una herida en el calcañar. Y aquí está Dios
extendiendo gracia a Adán y Eva y dándoles la solución por gracia de lo que acaban de hacer, en donde es muy grave la consecuencia. Dios realmente no les reveló mucho, Eso es todo lo que les dijo. La promesa de un Redentor que miles de años después vendría a favor de ellos para pagar esa desobediencia terrible que habían cometido y que como consecuencia traería muchos otros pecados, porque la era de la inocencia había terminado y de repente Adán y Eva tendrían orgullo y mentira y soberbia y intriga y todas estas cosas que tanto conocemos, que son muy usuales en que nosotros las cometamos. Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo capítulo 1, versículo 21. El cumplimiento de esta promesa. Mateo 1, 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuántos años pasarían, crees tú, entre la promesa que Dios le da a Adán y Eva, la promesa de un Mesías Salvador, y que esa promesa se cumpliera? Bueno, pues si vas a los museos, aquí en la Ciudad de México nosotros teníamos que ir a muchos durante la educación de nuestros hijos, puesto que la educación era en casa, y teníamos visitas a diferentes museos para ver muchas cosas, y siempre vimos el denominador común de todos esos museos de que el hombre tiene millones de años, lo cual es una mentira. El hombre no tiene más de 10 o 12 mil años sobre la tierra. Pero es muy importante que se diga otra cosa para quitar a Dios de la creación. El hombre ha evolucionado a través de millones de años y no fue creado a la imagen y semejanza de Dios instantáneamente de Adán y Eva, de quienes vinimos también todos nosotros 10, 12 mil años después. Entonces no te vayas con esa otra mentira, que el Mesías llegó, pon tú 10,000 años después de la promesa dada a Adán y Eva. Es más, Eva pensó que esta promesa sería en su propio hijo, que el Redentor vendría inmediatamente. Por eso le puso Caín. Caín quiere decir, aquí está él. Adán creyó a Dios inclusive antes de caer, y por eso le puso a Eva, su mujer, la dadora de la vida. Génesis 3:20. Génesis capítulo 3, versículo 20. Llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. De ella vendría la redención, un Mesías que vendría de mujer para redimir a Adán y Eva y a todos nosotros. Entonces vemos la gracia de Dios de una manera espectacular ante algo terrible que Adán y Eva han cometido. Uno, no los mató instantáneamente, sino que les dio tiempo para que se arrepintieran y pudieran agarrarse de un Salvador futuro que Dios estaba prometiendo. Dos, la promesa misma de que Él resolvería el problema de Adán y Eva. No tenía que resolverlo. Ustedes han pecado, ustedes han violado lo que yo les dije y ahora sufren las consecuencias. No, la gracia de Dios se extiende a Adán y Eva a través de una gran promesa de un Mesías
redentor, que además sería Él mismo. Ustedes han roto los platos, yo pago la cuenta, para que ustedes puedan salir de este atolladero. Dos cosas maravillosas, maravillosa gracia. Dios, no puedo yo más que estar profundamente agradecido cuando no merezco lo que tú me estás extendiendo. La gracia de Dios. Número 3, porque hay una tercera cosa. Dios salvó a Adán y Eva. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 en el versículo 21, que es el tema de este estudio. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ellos se habían hecho ya para cubrirse hojas de higuera, pero no, eso no resolvía nada. Mejor Dios les hizo pieles, túnicas de pieles con quien los cubrió a Adán y a Eva. Y eso habla de muerte de algunos animales para tener las túnicas de pieles. Habla de sangre, porque la redención viene por medio de sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. La paga del pecado es la muerte. Romanos 6, 23. Mas la dádiva de Dios, aquí podríamos nosotros decir, mas la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 23. Dios les estaba ya mostrando inmediatamente la doctrina de propiciación, de sustitución. Habrá alguien que va a pagar por ti ese pecado que tú cometiste, del cual vienen muchos otros pecados. Tu vida ya es una vida de pecado, por medio de sangre. Y así Cristo derramaría toda su sangre para que tú pudieras tener solución ante un Mesías redentor que te redimiera de la terrible situación que tendrías. Romanos capítulo 3, versículo 24 al 28. Romanos capítulo 3, versículos 24 al 28. Y que dice así: siendo justificados, Romanos 3, 24 al 28, siendo justificados gratuitamente, qué importante palabra está aquí, siendo justificados gratuitamente por su gracia, un regalo, nos extiende Dios un gran regalo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Maravillosa gracia. Tú rompes todo, tú destruyes lo que yo tan gloriosamente he hecho para ti. No importa. Yo te voy a dar mi gracia. Yo voy a extender el perdón a través de pagar yo mismo por ese pecado. Porque Dios no puede ignorar nuestros pecados, pero Él sí puede pagar por ellos para que Dios mismo esté satisfecho. Y eso es lo que pasó en la cruz. Dios se hizo hombre, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Filipenses capítulo 2,
6, Filipenses 2:6, Filipenses 2:6. Dios, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él vino a pagar por mí. Maravillosa, maravillosa gracia. Dios le extendió a dos pecadores terribles, Adán y Eva, su gracia que no merecían. Pero Dios lo ha hecho siempre así, porque con la desobediencia de Adán y Eva caería sobre toda su descendencia esa desobediencia. Lo traemos en la sangre. Somos desobedientes por naturaleza. Nos rebelamos contra Dios por naturaleza. Así lo hicieron nuestros padres. Así lo tenemos nosotros. Y vemos que aún en los apóstoles Dios tuvo que extender su gracia ante errores terribles que ellos cometieron. Pedro negándole 3 veces la noche en que fue aprehendido, cuando Jesús mismo se lo había advertido que eso mismo pasaría. Mas Dios extendería su gracia a Pedro para que todo fuera olvidado, para que todo fuera cubierto con la maravillosa gracia de Dios. Juan 21, versículo 15. Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y es que Pedro había dicho: yo te aprecio, yo te quiero. Pero no quería eso Jesús. ¿Realmente me amas? Tú sabes que yo te amo. Pues entonces aquí está mi gracia para quitar esa falta que tú cometiste allá en el patio de Caifás. Pablo mismo, Saulo de Tarso, perseguidor extremo de la iglesia primitiva que estaba empezando allí en Jerusalén. Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9, versículo 4. Versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Dios extendiendo su gracia a este terrible Saulo de Tarso. Aquí mismo en este Hechos 9, pero ahora el versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos
de Israel. Yo le daré a este hombre el privilegio de ser el gran predicador de los siglos, transformando al mundo con la predicación. Pero ¿cómo? Si es Saulo de Tarso, es terrible. ¿Cómo le das eso a él? La gracia de Dios. Y eso lo puedo decir para mí. ¿Cómo es posible que Dios me admitiera como hijo suyo cuando yo le pedí que Él fuera el Salvador y dueño de mi vida ante tantas cosas que yo había hecho mal contra Él? Él me extendió su gracia y me dijo: ve, qué instrumento, ve, porque instrumento escogido me eres tú para llevar mi nombre ante mucha gente aquí en México y en otros países. Maravilloso. Hemos estado trabajando ya intensamente en la nueva página web, que ya puedes verla en ctrevinoministries.com, en donde solamente está operando ahorita pues una pestaña, pero habrá otras: la pestaña de las misiones, la pestaña de la música, la pestaña de la adopción, la pestaña de los ebooks, libros electrónicos, la pestaña de muchas otras cosas. Y hemos estado recordando cuánto ha hecho Dios. Gracias, Dios, por todos estos años de seguirte a ti, a pesar de ser nosotros grandes pecadores que siempre fallamos. Pero la gracia de Dios es lo que ha hecho todo eso, y seguirá haciéndola hasta que lleguemos al cielo, allá en la eternidad. Y estemos en el cielo y digamos: estamos aquí por la gracia de Dios. ¿Cómo ves? ¿Se ha extendido a ti la gracia de Dios al punto de que Cristo es el Salvador y el dueño de tu vida? Y ahora Él dirige tus pasos con este libro de instrucciones precioso que se llama la Biblia, teniendo la absoluta confianza en la gracia de Dios, porque Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de Dios, ni hijo de hombre para que mienta. Él cumple sus promesas y Él quiere que tú vayas al cielo. Lo único que tienes que hacer es ir a Él y pedírselo. Admitir que tú no has hecho bien, siguiendo los deseos de tu corazón, tu terrible yo que te lleva por lugares equivocados. Esta mañana clama a Dios y dile que Él sea el Salvador y dueño de tu vida. Quizá algunas de ustedes pues ya lo hicieron, algunos de ustedes pues ya lo hicieron. Reafirmarlo siempre: tú eres el dueño de mi vida y yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Heme aquí, Dios, envíame a mí. En esta mañana pues, tú que todavía tienes dudas o no tienes a Cristo en tu corazón, pídeselo a Él. Entrégate a Él. Dile que derrame sobre ti la gracia de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar el estudio, pero tú que me estás escuchando y que sí quieres que Cristo sea el Salvador y dueño de tu vida, repite conmigo esta oración. Dile a Dios que le entregas tu vida, que Él es el Mesías Redentor que borra todos tus pecados, pasados, presentes, futuros, todos, y te da la entrada al cielo basado en el sacrificio que Él hizo por ti. Vamos a orar. Señor Dios, en esta mañana yo reconozco mis pecados. No hay excusa, no hay nada que decir, vengo a pedir perdón. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en lo que tú hiciste por mí allá en la cruz del Calvario, pagando por mis pecados,
Dios, perdóname y entra a mi corazón. Entra a mi corazón en este momento. Entra a mi corazón ahora mismo. Regálame la vida eterna. El gran regalo de Dios. Derrama tu gracia sobre mí y dame mi boleto al cielo. Pero además dame una vida abundante aquí en la tierra con este libro precioso que se llama la Biblia. Quiero seguirte, Dios. Siéntate en el trono de mi vida y dime por dónde. Entra a mi corazón ahora mismo, en este momento. Dueño de mi vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues esta es la gracia de Dios, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Qué maravillosa gracia. Qué sorprendente, qué espectacular. Me tiene realmente asombrado que Él extienda su gracia. Bueno, pero vamos a ver más en las siguientes semanas sobre esta maravillosa gracia de Dios. Pero tú que hoy recibiste a Cristo en tu corazón, le pediste que entrara a tu vida, empieza a leer el Evangelio de Juan. La gracia de Dios ahí está por todos lados. Porque la gracia de Dios se traduce en el gran amor de Dios por ti. Con esto terminamos la plática del día de hoy y yo las espero el próximo miércoles, 11 de la mañana, con el siguiente estudio que será la gracia 2. Este fue la gracia 1. Será el siguiente estudio, la gracia Dios 2, de esta serie tan preciosa sobre la gracia de Dios. Que Dios las bendiga, que tengan un magnífico día, una magnífica semana, con muchas oportunidades de tener comunión con Dios, con muchas oportunidades de decirle a otros que todo está arreglado. Que la gracia de Dios ha arreglado todo para que habiendo yo sido un terrible pecador, venga y reciba el gran perdón de Dios, como lo recibieron Adán y Eva. Buenos días.